¿Qué pex? Aquí Micaela y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Prepárense para misterios, leyendas y sucesos inexplicables en el mundo. Antes de comenzar te invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram, X y TikTok, para que no te pierdas mi contenido. También si quieres puedes suscribirte a mi canal, y dejar tu like para que apoyes mi contenido. También activa la campana para que YouTube te notifique cada vez que suba algo. Ahora sin nada más que decir, relajen la raja, porque esto es... El iceberg paranormal, terror y miedo. Nivel 2. La percepción extrasensorial, conocida por sus siglas en inglés como ESP, Extrasensory Perception, hace referencia a la capacidad de obtener información sin la intervención de los 5 sentidos tradicionales: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Este fenómeno ha sido un tema recurrente en estudios científicos y en la cultura popular debido a su naturaleza misteriosa y sus implicaciones sobre los límites de la percepción humana. Tipos de percepción extrasensorial. La ESP se divide en 3 principales categorías, cada una de ellas asociada con un tipo de experiencia perceptiva fuera de lo común. Telepatía. Consiste en la comunicación directa entre mentes sin el uso de los sentidos físicos. La telepatía permite que una persona envíe pensamientos, emociones o información a otra sin emplear palabras ni señales físicas, solo mediante la transmisión de información mental. Clarividencia. Se refiere a la capacidad de ver eventos o situaciones que ocurren en lugares distantes o en tiempos futuros, sin el uso de los ojos ni de ninguna fuente sensorial convencional. La clarividencia permite la percepción de hechos o datos fuera del alcance físico del individuo. Precognición. Implica el conocimiento de eventos futuros antes de que ocurran. Las personas que experimentan precognición afirman tener la habilidad de predecir situaciones, a menudo de manera involuntaria y sin explicación aparente. Investigación y controversia. A lo largo de los años, se han realizado diversos estudios científicos con el objetivo de probar la existencia de la ESP. Sin embargo, a pesar de los intentos y algunos resultados que algunos consideran positivos, la comunidad científica sigue siendo escéptica sobre la validez de estos fenómenos. Los estudios sobre ESP suelen ser cuestionados debido a la falta de evidencia objetiva y replicable, así como a la influencia de factores como el azar o la interpretación subjetiva. La controversia radica en la dificultad de demostrar de manera concluyente que la ESP es una habilidad genuina, en lugar de un efecto psicológico, como el sesgo de confirmación o la interpretación errónea de eventos. Además, los escépticos argumentan que no existen mecanismos científicos que expliquen cómo la mente humana podría acceder a información sin utilizar los sentidos físicos. Los puntos fríos o cold spots son áreas específicas donde la temperatura es significativamente más baja en comparación con el entorno circundante. Estos puntos de temperatura baja se han asociado con fenómenos paranormales, especialmente con la presencia de entidades sobrenaturales, como espíritus o fantasmas. El fenómeno de los puntos fríos es comúnmente reportado en investigaciones de casas o lugares considerados embrujados, y su presencia se interpreta como un indicio de actividad paranormal. Características de los puntos fríos. Los puntos fríos se caracterizan por una caída brusca y localizada de la temperatura en un área específica. A menudo, se reporta que estas zonas frías son pequeñas y de forma irregular, sin una causa ambiental obvia que las explique, como corrientes de aire o fallos en el sistema de calefacción. Se cree que la presencia de entidades sobrenaturales, tales como espíritus o fantasmas, puede absorber la energía térmica del entorno, causando la disminución de la temperatura. La teoría sugiere que los espíritus o entidades paranormales necesitan esta energía para manifestarse de manera física o para interactuar con el entorno. Métodos de detección. Para detectar los puntos fríos, los investigadores paranormales utilizan diversas herramientas, siendo las más comunes los termómetros digitales y las cámaras infrarrojas. Estas tecnologías permiten medir con precisión las fluctuaciones de temperatura en áreas específicas, detectando caídas inexplicables de temperatura que pueden sugerir la presencia de actividad paranormal. Termómetros digitales. Los investigadores utilizan termómetros de alta precisión para medir la temperatura en diversas ubicaciones dentro de una zona. La lectura de la temperatura en un área específica que muestra una caída brusca, sin explicación aparente, podría indicar un punto frío.
Cámaras infrarrojas. Estas cámaras permiten visualizar la temperatura en tiempo real, destacando las zonas de temperaturas anormalmente bajas. Las cámaras infrarrojas son especialmente útiles para observar cambios de temperatura en la oscuridad, lo cual es común en las investigaciones paranormales. 4. Interpretaciones y creencias. La interpretación de los puntos fríos varía dependiendo de la perspectiva. Desde el punto de vista paranormal, se cree que los espíritus o fantasmas requieren de energía para manifestarse o para interactuar con el mundo físico, y la absorción de esta energía podría dar lugar a los puntos fríos. Sin embargo, algunos escépticos sugieren que los puntos fríos podrían ser el resultado de fenómenos naturales, como corrientes de aire o la presencia de materiales conductores de frío que afectan localmente la temperatura. A pesar de estas explicaciones alternativas, el vínculo entre los puntos fríos y lo paranormal sigue siendo un tema recurrente en la investigación de fenómenos sobrenaturales. Las cicatrices paranormales se presentan en varias formas, y cada una de ellas está asociada con diferentes tipos de experiencias sobrenaturales. Entre los tipos más comunes se incluyen rasguños. Los rasguños paranormales son marcas que aparecen en la piel de forma lineal o curvada. En algunos casos, los informes sugieren que estos rasguños se desarrollan de manera repentina y sin una causa externa aparente, lo que lleva a la interpretación de que son provocados por entidades invisibles. Mordeduras. Otro tipo de cicatriz paranormal son las marcas de mordeduras, que pueden parecerse a las de un animal o una persona, pero sin ninguna explicación razonable que las justifique. Se cree que las entidades malignas pueden infligir este tipo de marcas como parte de un ataque físico. Quemaduras. Las cicatrices de quemaduras paranormales se caracterizan por su aparición repentina en la piel, generalmente sin la exposición a una fuente de calor o fuego. Estas quemaduras pueden ser superficiales o profundas y, a menudo, siguen un patrón irregular o incomprensible. Causas y creencias relacionadas. Desde la perspectiva paranormal, las cicatrices inexplicables son atribuidas a la intervención de entidades malignas, tales como espíritus, demonios o fuerzas sobrenaturales. Se cree que estas entidades son capaces de manifestarse de manera física, infligiendo daño directo a las personas como una forma de castigo, agresión o advertencia. Los defensores de esta teoría argumentan que estas cicatrices no tienen una explicación médica o psicológica clara, y que ocurren en momentos específicos de encuentros paranormales. Se sugiere que las entidades podrían usar las cicatrices como una forma de marcar a las personas, dejándolas con señales físicas visibles de su presencia o influencia. Investigaciones y evidencia científica. A pesar de los numerosos informes anecdóticos sobre cicatrices paranormales, la evidencia científica que respalde la existencia de este fenómeno es limitada. Muchos investigadores en el campo de lo paranormal han intentado documentar estos casos, pero las pruebas objetivas siguen siendo insuficientes. En algunos casos, las cicatrices han sido atribuidas a factores psicológicos, como trastornos disociativos o efectos del sueño, como rasguños o marcas causadas por la persona misma sin conciencia. Otros investigadores sugieren que fenómenos como la hipersensibilidad de la piel o incluso reacciones a ciertos productos químicos podrían ser responsables de las marcas. Kate Morgan fue una mujer estadounidense cuya trágica y misteriosa muerte en 1892 en el Hotel del Coronado, en California, ha suscitado tanto interés como especulación durante más de un siglo. Su historia ha permanecido en la conciencia pública debido a los informes de actividad paranormal que se han producido en el hotel, los cuales apuntan a que su espíritu aún podría rondar las instalaciones. El 29 de noviembre de 1892, Kate Morgan fue encontrada muerta en la escalera de entrada del Hotel del Coronado, víctima de un disparo. Aunque la causa de su muerte fue inicialmente considerada un suicidio, las circunstancias que rodean su fallecimiento siguen siendo objeto de controversia. Se ha especulado que la joven había sido víctima de un asesinato o que su muerte estuvo vinculada a problemas emocionales y financieros. Sin embargo, la verdadera naturaleza de su muerte sigue siendo un misterio sin resolver. 2. La leyenda del fantasma de Kate Morgan. Tras la muerte de Kate Morgan, comenzaron a surgir informes sobre extraños sucesos en el Hotel del Coronado.
La leyenda de su fantasma ha perdurado, y muchos afirman que su espíritu sigue rondando el hotel, especialmente en las cercanías del lugar donde fue encontrada muerta. Los testigos han reportado apariciones de una mujer vestida con ropa de la época victoriana, que algunos creen que es el espíritu de Kate Morgan. Las apariciones se describen como breves y enigmáticas, donde una figura femenina parece aparecer y desaparecer sin previo aviso. Algunos huéspedes del hotel aseguran haber visto su imagen reflejada en los espejos o haber sentido una presencia extraña en ciertas habitaciones. 3. Actividad paranormal reportada en el Hotel del Coronado. Además de las apariciones visuales, se han registrado otros tipos de fenómenos paranormales en el Hotel del Coronado que muchos creen están relacionados con el espíritu de Kate Morgan. Objetos que se mueven solos. Algunos huéspedes han reportado que los objetos dentro de sus habitaciones se mueven sin explicación alguna. Puertas que se cierran o abren por sí solas, luces que parpadean inesperadamente y muebles que se desplazan son algunos de los incidentes más comunes. Cambios inexplicables de temperatura. Un fenómeno recurrente en los informes de actividad paranormal en el hotel es la caída repentina de la temperatura en áreas específicas. Las personas que han experimentado estos cambios térmicos afirman que la sensación de frío intenso es seguida por una sensación de presencias invisibles o una inquietante sensación de ser observados. Sensaciones extrañas y voces inexplicables. Además de los cambios en la temperatura y los objetos en movimiento, algunos testigos han declarado que han sentido presencias extrañas en ciertas áreas del hotel, particularmente cerca de la escalera donde Kate Morgan fue encontrada muerta. También se han escuchado voces susurrantes o pasos inexplicables durante la noche. 4. Investigaciones y pruebas paranormales. A lo largo de los años, diversos equipos de investigadores paranormales han visitado el Hotel del Coronado para documentar la actividad sobrenatural que se ha reportado en relación con la muerte de Kate Morgan. Se han utilizado cámaras de vídeo, grabadoras de sonido y termómetros infrarrojos en intentos de capturar evidencia de la presencia del espíritu. Algunos de estos investigadores afirman haber capturado imágenes inexplicables o grabaciones de voces que no se pueden atribuir a fuentes conocidas. Sin embargo, como ocurre con muchos otros fenómenos paranormales, la evidencia sigue siendo anecdótica y no hay pruebas científicas que confirmen de manera concluyente la existencia de un fantasma en el hotel. Los escépticos sugieren que los informes de actividad paranormal podrían estar relacionados con la sugestión psicológica de los huéspedes, la atmósfera misteriosa del lugar o fenómenos naturales mal interpretados. Minnie Quay es una leyenda local originaria de Michigan, Estados Unidos. Su historia, trágica y conmovedora, ha perdurado durante más de un siglo y sigue siendo un tema de fascinación para los habitantes de la región. Según la leyenda, Minnie Quay se ahogó en el lago Huron después de lanzarse al agua debido a la pérdida de su amado, quien había partido al mar y nunca regresó. Su trágico destino ha dado lugar a numerosos relatos sobre su espíritu errante, que se dice que sigue rondando la zona cercana al muelle de la ciudad de Forester. La trágica historia de Minnie Quay. La leyenda de Minnie Quay está basada en una historia de amor y desesperación. Se cuenta que Minnie era una joven mujer que vivía en la ciudad de Forester, Michigan, durante el siglo XIX. Su amado, un marinero, partió hacia el mar con la promesa de regresar, pero nunca volvió. Tras una espera angustiosa, la joven, consumida por el dolor de la pérdida, se dirigió al muelle local y se arrojó al lago Huron, donde encontró la muerte. La leyenda sugiere que Minnie Quay nunca pudo superar la tragedia y que su espíritu quedó atrapado en el lago, de donde se cree que sigue llamando a aquellos que se acercan al agua. El fantasma de Minnie Quay. La leyenda de Minnie Quay está asociada con varios avistamientos de su fantasma cerca del muelle de Forester. Según los relatos, su espíritu se aparece principalmente en las noches oscuras y tormentosas, cuando la brisa del lago Huron sopla con fuerza. Se describe como una figura etérea y triste, vestida con ropa de la época en que vivió, a menudo con un rostro sombrío que refleja su sufrimiento. Los testigos han afirmado haber visto una figura fantasmal caminando cerca del agua, especialmente al atardecer o durante las noches de niebla. Algunos aseguran haber oído una voz suave y melancólica que parece susurrar el nombre de su amado, mientras otros reportan haber sentido una extraña sensación de frío cerca del muelle, incluso en noches cálidas. Intentos de atraer a los jóvenes al agua. Una de las características más espeluznantes de la leyenda de Minnie Quay es la creencia de que su espíritu intenta atraer a los jóvenes hacia el agua.
Se dice que su aparición puede inducir a las personas, especialmente a aquellos que se acercan al muelle en busca de aventura o curiosidad, a caminar hacia el agua. Se especula que ella busca compañía en su sufrimiento eterno, intentando traer a otros hacia el lago como una forma de reunirse con su amor perdido. A lo largo de los años, algunos jóvenes han afirmado que, mientras estaban cerca del muelle o caminaban por la costa, sintieron una extraña fuerza que los empujaba hacia el agua. Aunque estos relatos no han sido confirmados de manera científica, han alimentado la leyenda de Minnie Kwai y la idea de que su espíritu todavía ejerce influencia sobre los vivos. Investigaciones y pruebas paranormales. A pesar de ser una leyenda popular en la región de Forester, las investigaciones científicas sobre la existencia del fantasma de Minnie Kwai son limitadas. No obstante, algunos investigadores paranormales han visitado el área en busca de pruebas de actividad sobrenatural. Equipos de investigadores han utilizado grabadoras de sonido, cámaras de vídeo y termómetros infrarrojos en intentos de capturar evidencia de la presencia del espíritu de Minnie Kwai, pero los resultados siguen siendo anecdóticos y no han proporcionado pruebas concluyentes. Algunos testigos han afirmado capturar imágenes borrosas o extrañas fluctuaciones de temperatura cerca del muelle, pero la mayoría de los informes permanecen como historias transmitidas por la tradición oral de la zona. Bloody Mary es una leyenda urbana que describe el espectro vengativo de una mujer convocada al mirar un espejo oscuro y murmurar su nombre repetidamente. Esta leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo y se ha convertido en un mito ampliamente conocido, especialmente entre jóvenes que buscan experimentar fenómenos paranormales. Aunque la leyenda varía en detalles según la región, la esencia de la historia se mantiene intacta. La invocación de una figura espectral llamada Mary a través de un ritual en el que se utiliza un espejo. Orígenes de la leyenda. El mito de Bloody Mary tiene múltiples variaciones y raíces en antiguas tradiciones europeas. Existen diferentes versiones de la historia, pero todas coinciden en un punto fundamental. Una mujer, cuyo espíritu se cree que se manifiesta en los espejos, se invoca mediante la repetición de su nombre. Algunos relatos mencionan que la mujer era una figura histórica, como una reina o una mujer que sufrió una tragedia, mientras que otros sugieren que Bloody Mary es una figura construida a partir de las creencias y supersticiones populares. La leyenda también se vincula a tradiciones de adivinación o rituales de invocación de espíritus que datan de tiempos antiguos en diversas culturas europeas. Estos rituales a menudo implicaban el uso de espejos como portales hacia lo sobrenatural, lo que le dio una dimensión mística y aterradora al mito de Bloody Mary. El ritual de invocación. Para convocar a Bloody Mary, los participantes deben seguir un ritual específico. Este generalmente implica estar en una habitación oscura, frente a un espejo, y luego pronunciar su nombre, Bloody Mary, en voz alta o murmurar su nombre repetidamente durante un período prolongado. Según la leyenda, después de realizar este ritual, la figura de Bloody Mary aparecerá en el espejo. En algunas versiones, la figura de Mary puede verse como una mujer fantasmal, mientras que en otras, puede aparecer de manera más agresiva o vengativa. La aparición de Bloody Mary varía dependiendo de la versión de la leyenda. En algunas historias, Mary es amigable y se muestra como una figura en busca de ayuda o consuelo. En otras, es vengativa y busca castigar a aquellos que se atreven a invocar su nombre. Las reacciones de quienes han conjurado a Bloody Mary también varían. Algunos afirman haber visto su rostro reflejado en el espejo, mientras que otros aseguran haber experimentado sensaciones extrañas, ruidos inexplicables o incluso el contacto físico con la figura espectral. Interpretaciones y variaciones. Las historias relacionadas con Bloody Mary tienen muchas variaciones. En algunas versiones, se cuenta que la mujer es una bruja que fue condenada a morir de forma violenta, mientras que en otras, Bloody Mary se describe como una mujer que sufrió una tragedia personal y busca venganza. Los relatos también incluyen elementos sobrenaturales como las apariciones de manchas de sangre, cambios en el reflejo del espejo, o incluso la desaparición de personas que han realizado el ritual. Aunque la figura de Bloody Mary se asocia principalmente con el folclore de Estados Unidos y Europa, existen versiones de esta leyenda en diferentes culturas alrededor del mundo, adaptadas a los mitos y creencias locales. En algunos casos, el nombre de la figura varía, pero la estructura básica de la leyenda permanece similar.
Las muñecas vudú están profundamente ligadas a la religión vudú, una tradición espiritual que tiene sus raíces en África y que se desarrolló en Haití y otras partes del Caribe, así como en comunidades afrodescendientes de Nueva Orleans, Estados Unidos. Esta religión, que combina elementos de las creencias africanas, el catolicismo y el espiritismo, tiene un enfoque central en la relación entre los humanos y los espíritus, y el uso de diversas herramientas y rituales para canalizar energías y efectos sobre el mundo material. Las muñecas vudú son una de las representaciones más conocidas de esta práctica, aunque su verdadera naturaleza y propósito a menudo se malinterpretan en la cultura popular. Las muñecas vudú se utilizan principalmente como instrumentos para canalizar intenciones, ya sean benignas o malévolas, hacia una persona específica. Estas figuras, generalmente hechas a mano, pueden estar confeccionadas de diversos materiales como tela, madera o incluso elementos naturales, y están diseñadas para representar a una persona a través de sus características físicas o, en algunos casos, mediante el uso de objetos personales de la persona en cuestión, como cabellos o ropa. La muñeca se convierte en un vínculo simbólico entre el practicante de vudú y la persona que se desea afectar, ya sea para realizar un acto positivo o para causarle algún tipo de daño o alteración en su vida. Una de las prácticas más comunes asociadas con las muñecas vudú es la inserción de alfileres en las diversas partes del cuerpo de la muñeca. El uso de los alfileres tiene una gran carga simbólica, ya que, según las creencias de los practicantes, cada alfiler colocado en la muñeca se vincula a una acción o intención específica dirigida hacia la persona que se desea influenciar. Esta práctica está relacionada con la idea de que el cuerpo de la muñeca refleja el cuerpo de la persona, y por lo tanto, cualquier acción realizada sobre la muñeca afectará directamente a la persona representada. Al introducir los alfileres en la muñeca, el practicante busca influir en el destino o la salud de la persona de manera específica, tal como se describe en la tradición del vudú. El acto de insertar alfileres en la muñeca puede tener diferentes propósitos, dependiendo de la intención del practicante. Si el objetivo es causar daño o enfermedad, el alfiler puede ser colocado en partes específicas de la muñeca, como el corazón o la cabeza, que simbolizan aspectos de la salud o el bienestar de la persona. De manera similar, si se busca sanar o proteger a una persona, los alfileres pueden ser utilizados en un ritual de curación, insertándolos en lugares que simbolicen la restauración de la salud o la armonía de la persona representada. El simbolismo detrás de este acto es una forma de magia simpática, en la que el acto realizado sobre la muñeca se cree que afecta directamente al cuerpo y la vida de la persona que ésta representa. A pesar de la asociación que las muñecas vudú tienen con la magia negra o con prácticas malignas, es importante reconocer que en la tradición vudú, las muñecas pueden ser utilizadas con fines tanto positivos como negativos. Los practicantes del vudú no siempre buscan causar daño. Muchas veces, las muñecas son usadas en rituales de protección, curación y bendición. Los seguidores de esta religión creen que, al realizar rituales de vudú, se pueden canalizar fuerzas espirituales para ayudar a aquellos que lo necesitan, ya sea para atraer el amor, mejorar la salud o protegerse de la mala suerte. En estos casos, las muñecas vudú pueden servir como símbolos de la conexión entre el mundo físico y el espiritual, y su uso tiene un propósito benevolente. El concepto de las muñecas vudú ha sido distorsionado en gran medida por la cultura popular, especialmente a través de películas, libros y otros medios de entretenimiento. A menudo se retrata a las muñecas vudú como herramientas de maldición o como objetos que pueden ser utilizados para dañar a otras personas. Esta visión errónea ha contribuido a la percepción de que el vudú en general es una práctica peligrosa y malévola. Sin embargo, en la realidad, el vudú es una religión compleja y profundamente espiritual que aboga por el equilibrio y la armonía entre los seres humanos y los espíritus, y el uso de las muñecas vudú es solo una pequeña parte de esta tradición. Además, es importante señalar que el uso de las muñecas vudú está envuelto en un contexto ritualista más amplio. Los rituales en los que se emplean las muñecas vudú no son actos aislados, sino que forman parte de un sistema más grande de creencias y prácticas espirituales que incluyen la invocación de espíritus, la realización de ofrendas y la meditación en busca de sabiduría y guía. El practicante de vudú, al igual que en otras religiones, tiene un profundo respeto por las fuerzas espirituales que invoca, y su objetivo es lograr una conexión armónica con esas energías, ya sea para mejorar su vida o para influir positivamente en la vida de los demás. En conclusión, las muñecas vudú son símbolos poderosos en la religión vudú, y su uso está relacionado con la creencia de que se pueden canalizar intenciones específicas hacia una persona, ya sea para hacerle el bien o causarle daño.
Estas muñecas no deben ser vistas simplemente como objetos para realizar magia negra, sino como herramientas dentro de un sistema de creencias que busca equilibrar las energías espirituales y materiales. Aunque la leyenda popular tiende a enfocarse en los aspectos oscuros del vudú, su práctica verdadera y su significado cultural son mucho más amplios y complejos. Las muñecas vudú, por lo tanto, deben entenderse como parte de una tradición rica y multifacética, que ha sido malinterpretada y simplificada en gran medida por el imaginario colectivo. La historia de la bruja Belle comienza a finales de 1817, cuando los primeros sucesos extraños fueron reportados por la familia Belle, que vivía en una propiedad aislada. Todo comenzó con la aparición de ruidos inexplicables. Los miembros de la familia comenzaron a escuchar golpes, susurros y sonidos extraños provenientes de diferentes lugares de la casa. Inicialmente, los Belle pensaron que eran animales, pero pronto se dieron cuenta de que los ruidos no seguían ningún patrón lógico y no podían ser explicados de manera racional. Las manifestaciones aumentaron en intensidad, y lo que parecía ser una broma o una superstición pronto se convirtió en un fenómeno aterrador. Se decía que las voces invisibles comenzaron a hablar a los miembros de la familia, identificándose a veces como la bruja Belle. Estas voces, según los relatos, eran tanto humanas como grotescamente distorsionadas, y muchas veces interactuaban de manera hostil con los miembros de la familia. La entidad parecía saber detalles íntimos de sus vidas, algo que sorprendió a los Belle y les causó gran temor. Además de las voces, comenzaron a ocurrir fenómenos físicos inexplicables. Miembros de la familia, incluidos los niños, reportaron ser golpeados y atacados por una fuerza invisible. A menudo, los relatos mencionaban cómo las personas eran golpeadas, pellizcadas o empujadas por algo que no podían ver. La materialización de objetos y las manifestaciones físicas. A medida que los eventos paranormales en la casa Belle se intensificaron, los miembros de la familia empezaron a presenciar otros fenómenos inexplicables. Uno de los más aterradores fue la materialización de objetos. En ocasiones, muebles y otros objetos en la casa aparecían movidos de su lugar sin explicación alguna. Se decía que a veces los objetos volaban por el aire, como si una fuerza invisible los estuviera manipulando. Estos movimientos se intensificaron con el tiempo, creando una atmósfera de constante miedo y confusión. La presencia de la bruja Belle parecía hacerse más poderosa con cada día que pasaba, y los ataques físicos se volvieron más agresivos. La manifestación más escalofriante de la bruja Belle fue la manifestación de la entidad misma. Aunque no se la veía de forma física, la energía que emitía parecía llenar la casa. Los miembros de la familia, incluidos testigos externos y visitantes, comenzaron a sentir una presencia oscura e imponente que parecía observarlos o acecharlos. Algunos informes incluso afirman que los gritos y lamentos de la bruja Belle se escuchaban de forma clara y angustiante, a veces provenientes de lugares donde no había ninguna fuente visible. Las apariciones de la bruja Belle eran descritas como una presencia malevolente, capaz de infundir terror a cualquiera que se atreviera a acercarse a la casa. El impacto en la familia Belle. Los fenómenos que rodearon a la familia Belle tuvieron un impacto devastador en sus vidas. La entidad parecía tener un interés particular en John Belle, el patriarca de la familia. Según los relatos, él fue el principal blanco de los ataques de la bruja Belle. Se dice que fue perseguido y atacado físicamente durante las noches, con manifestaciones que parecían dirigirse específicamente hacia él. A medida que los ataques se intensificaron, John Belle se enfermó gravemente. Los testigos de la época afirmaron que la bruja Belle fue responsable de su debilitamiento, ya que comenzó a experimentar dolores intensos, debilidad y un deterioro físico que no podía explicarse por medios médicos. A pesar de las numerosas consultas con médicos locales, la condición de John Belle continuó empeorando hasta su muerte en 1820. Se dice que antes de su fallecimiento, la bruja Belle se manifestó de manera espectacular, anunciando que la muerte de John Belle estaba cerca. Los relatos sugieren que la entidad incluso se burló de la familia Belle, afirmando que la muerte de John era parte de un castigo que ellos debían sufrir. Tras su muerte, el fenómeno no cesó, y los ataques a la familia continuaron, aunque con menor intensidad. Los testimonios indican que la bruja Belle siguió causando estragos en la vida de los Belle, aunque de forma menos visible. La leyenda y el legado de la bruja Belle. El caso de la bruja Belle es uno de los más documentados y conocidos en el folclore norteamericano.
Su historia ha perdurado a lo largo de los años, inspirando libros, películas, y una amplia gama de teorías paranormales. A lo largo de los siglos, el mito de la bruja Bella ha crecido, y cada generación ha agregado nuevos detalles o interpretaciones al relato original. A pesar de las numerosas investigaciones y testimonios de testigos de la época, el origen de la bruja Bella sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que los eventos podrían haber sido el resultado de una combinación de factores psicológicos, supersticiones o incluso enfermedades como la histeria colectiva. Sin embargo, para muchos, la historia de la bruja Bella sigue siendo una de las manifestaciones más claras de lo paranormal en la historia de Estados Unidos. Los expertos en lo paranormal sugieren que la bruja Bella pudo haber sido una entidad relacionada con una maldición o un espíritu vengativo. Algunos especulan que la historia está vinculada a las creencias de la época sobre el más allá y las fuerzas sobrenaturales. La relación de la bruja Bella con la familia Bella podría haber sido una manifestación de un espíritu o entidad que deseaba vengarse, o tal vez una representación de una energía oscura que se apoderó de la familia, llevándola a la desesperación. A lo largo de los años, han surgido numerosos relatos de personas que afirman haber experimentado fenómenos similares en la zona, alimentando aún más las especulaciones sobre la existencia de la bruja Bella y su influencia persistente. La historia de la bruja Bella ha llegado a ser un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de los límites de lo que comprendemos sobre el mundo espiritual y la naturaleza de las entidades que podrían habitarlo. La muerte de Michael Jackson en 2009 dejó un vacío en la industria musical, pero también dio pie a una serie de eventos paranormales que han desconcertado tanto a sus fanáticos como a expertos en fenómenos sobrenaturales. Uno de los casos más fascinantes y discutidos es el fenómeno del fantasma de Michael Jackson, que se dice ha sido visto en su antigua residencia, el Rancho Neverland, en California. La historia de estos avistamientos ha tomado un giro intrigante, especialmente después de la emisión de un vídeo que supuestamente muestra una figura fantasmagórica caminando por los pasillos del rancho. Este fenómeno ha captado la atención de muchos, alimentando rumores y especulaciones sobre la posible presencia del espíritu del rey del pop en el lugar que fue su hogar durante tantos años. Los avistamientos del fantasma de Michael Jackson. Tras la muerte de Michael Jackson, comenzaron a circular informes sobre avistamientos extraños en el rancho Neverland. Varios empleados y visitantes del rancho han afirmado haber visto la figura de una persona que se asemeja al cantante, paseando por los jardines y los pasillos de la propiedad. En algunos casos, se han reportado experiencias de encuentros cercanos, en los que los testigos aseguran haber sentido una presencia fuerte y reconocible, aunque no han visto a la persona de manera directa. Los avistamientos parecen seguir patrones específicos, donde la figura aparece en determinadas áreas de la propiedad, especialmente en la zona de la mansión principal. Algunos testigos han descrito a la figura como una sombra etérea, mientras que otros aseguran que la apariencia del fantasma era claramente humana, aunque no lograron identificarlo de manera definitiva. A pesar de la ambigüedad en los testimonios, la constante en todos ellos es la sensación de que la presencia en Neverland es de alguien conocido, alguien con un vínculo emocional fuerte con el lugar. Muchos fanáticos del cantante han afirmado que el espíritu que se manifiesta en el rancho es, de alguna manera, la presencia de Michael Jackson, regresando al lugar que amaba y en el que pasó tantas horas durante su vida. El vídeo del fantasma en Neverland. El fenómeno paranormal en Neverland cobró mayor notoriedad tras la emisión de un vídeo que, supuestamente, captó la aparición de una figura fantasmal en el rancho. El vídeo, que se ha difundido ampliamente en internet, muestra lo que parece ser una figura humana que camina por los pasillos de la mansión de Neverland. La figura es transparente y parece moverse de manera errática, sin dejar huella visible en el aire o el entorno que la rodea. Este tipo de manifestación visual ha sido ampliamente debatido por expertos en lo paranormal, quienes han analizado el material en busca de pruebas que respalden o refuten la autenticidad de lo mostrado. Los críticos del vídeo sugieren que podría tratarse de una alteración digital o un truco visual, mientras que otros creen que lo que se muestra podría ser la evidencia de una manifestación sobrenatural genuina. A pesar de las dudas sobre su autenticidad, el vídeo ha avivado aún más los rumores sobre la presencia del fantasma de Michael Jackson en Neverland, creando una atmósfera de misterio que rodea al lugar. Los fanáticos de Jackson, especialmente aquellos que buscan señales de su ídolo después de su muerte, consideran este vídeo como una posible prueba de que su espíritu sigue habitando su querido rancho. Los fenómenos inexplicables en Neverland.
Además de los avistamientos visuales y el vídeo del fantasma, los relatos sobre el rancho Neverland están llenos de otros fenómenos inexplicables. Varios empleados y personas cercanas al rancho han afirmado que experimentaron cambios extraños en la atmósfera del lugar. Se ha reportado que, en ocasiones, las luces se apagan y se encienden sin motivo aparente, y se han escuchado ruidos inexplicables, como pasos, susurros, y música que proviene de lugares vacíos o deshabitados. Algunos incluso afirman haber sentido una presencia cercana, como si alguien los estuviera observando, sin que hubiera nadie físicamente presente. Los fenómenos paranormales no se limitan solo a los avistamientos y ruidos. Algunos testigos aseguran haber experimentado una sensación de frío inexplicable, especialmente en los pasillos y habitaciones de la mansión, lo que es un signo común en muchas investigaciones paranormales. Además, se ha reportado que ciertos objetos dentro del rancho parecen moverse por sí mismos o ser tocados por manos invisibles, una característica típica de las manifestaciones poltergeist. Estos sucesos, junto con los relatos de quienes afirman haber sentido la presencia de Michael Jackson, han alimentado la idea de que el rancho está habitado por su espíritu. El impacto en los fans y la investigación paranormal. El rancho Neverland ha sido, durante años, un lugar de peregrinación para los fanáticos de Michael Jackson, quienes lo consideran un santuario en honor a su ídolo. Con los rumores sobre la presencia del fantasma de Jackson, muchos fanáticos se han acercado a la propiedad con la esperanza de experimentar algo paranormal. Algunos incluso han organizado visitas guiadas a Neverland, en busca de pruebas de la existencia del espíritu de Michael. Estas actividades han generado un creciente interés en el fenómeno, con cada vez más personas dispuestas a investigar lo que podría ser un caso genuino de actividad paranormal relacionada con el rey del pop. Expertos en lo paranormal han comenzado a investigar el rancho Neverland con equipos de alta tecnología, utilizando cámaras infrarrojas, grabadoras de LED, fenómenos de voz electrónica, y sensores de movimiento para intentar captar pruebas de la presencia de la entidad. Aunque muchos han declarado haber obtenido grabaciones y fotografías que parecen mostrar anomalías inexplicables, la falta de evidencia científica concluyente mantiene el misterio en pie. La historia de Michael Jackson y su vínculo con Neverland ha creado una atmósfera única de lo paranormal, mezclando el amor de los fanáticos por el cantante con los misterios del más allá. La muñeca Ragedian es una figura inocente en apariencia, pero su vínculo con los fenómenos paranormales ha convertido a esta figura en un símbolo del terror en la cultura popular. Originalmente creada como un juguete para niños, la muñeca Ragedian se volvió infame a raíz de la historia de Annabelle, como es conocida en el mundo paranormal. Esta muñeca fue poseída por un espíritu maligno y su historia está plagada de eventos aterradores que han marcado una de las más escalofriantes leyendas paranormales de la era moderna. El caso de Annabelle ha sido documentado exhaustivamente, convirtiéndose en una de las investigaciones más conocidas por los aficionados y expertos en fenómenos paranormales. La historia de Annabelle. En los años 70, una joven enfermera recibió la muñeca Ragedian como un regalo. Al principio, la muñeca fue vista como un objeto inofensivo, pero pronto comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en la casa de las enfermeras. La muñeca, que inicialmente había estado tranquilamente en la habitación de una de las mujeres, comenzó a moverse por sí sola. En varios casos, los testigos aseguraron que la muñeca se encontraba en una posición diferente a la que la habían dejado, como si tuviera vida propia. Sin embargo, los sucesos escalofriantes no se limitaron a estos movimientos inexplicables, sino que también comenzaron a experimentar manifestaciones mucho más aterradoras. A medida que el tiempo pasaba, las enfermeras empezaron a notar que Annabelle dejaba mensajes escritos en papel, aparentemente con su propia mano, que decían cosas como "ayúdame" o "estoy aquí". Este tipo de sucesos se intensificaron rápidamente, y lo que había comenzado como una simple molestia se transformó en una amenaza real. En un punto, la muñeca Ragedian empezó a causar daño físico a quienes la rodeaban. Los fenómenos incluían ataques físicos, con personas que afirmaban haber sido rasguñadas o mordidas por una fuerza invisible en la cercanía de la muñeca. La atmósfera en la casa de las enfermeras se volvió opresiva y aterradora, lo que las llevó a tomar la decisión de buscar ayuda externa. La intervención de los Warren. Desesperadas y temerosas por lo que estaba ocurriendo, las enfermeras decidieron contactar a los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Los Warren, conocidos por su experiencia en el manejo de casos paranormales, rápidamente se hicieron cargo de la situación.
Al investigar el caso, los Warren concluyeron que la muñeca Rajedian estaba poseída por un espíritu maligno, que se había vinculado a la muñeca después de que una entidad demoníaca la tomara como receptáculo. Tras varias investigaciones y encuentros con la muñeca, los Warren determinaron que Annabelle no era simplemente una muñeca poseída, sino que estaba bajo el control de un demonio extremadamente peligroso. Para evitar que el espíritu maligno continuara causando daño a las personas, los Warren decidieron tomar medidas drásticas. Con la ayuda de un sacerdote, realizaron un exorcismo y llevaron la muñeca a su museo de artefactos ocultos, donde fue encerrada en una vitrina especial para evitar que el demonio pudiera continuar su influencia sobre el mundo físico. El Museo de Artefactos Ocultos de los Warren. El Museo de Artefactos Ocultos de los Warren, ubicado en su casa en Connecticut, se ha convertido en un lugar conocido para los estudiosos de lo paranormal. Es aquí donde Annabelle fue finalmente confinada, rodeada de otras piezas que los Warren habían coleccionado a lo largo de sus años de investigación. La vitrina de Annabelle está protegida por una inscripción que advierte a las personas de los peligros que conlleva intentar interactuar con el objeto. De acuerdo con los testimonios de quienes han visitado el museo, la muñeca sigue emitiendo una energía inquietante, y muchos aseguran que han sentido una presencia opresiva mientras se encuentran cerca de la vitrina. Los relatos de aquellos que han estado en la presencia de Annabelle en el museo incluyen historias de experiencias paranormales. Varios visitantes del museo aseguran haber tenido pesadillas o haber experimentado sensaciones de frío extremo o malestar al acercarse a la vitrina. Incluso se ha informado de sucesos extraños ocurridos a las personas que han intentado burlarse de la muñeca o desafiarla en algún sentido. La historia de Annabelle se ha convertido en una advertencia sobre el peligro que puede acarrear la posesión de objetos aparentemente inofensivos y cómo un espíritu maligno puede manifestarse en formas insospechadas. El legado de la muñeca Rajedian. El caso de la muñeca Rajedian ha dejado una marca indeleble en el folclore contemporáneo. La historia de Annabelle se ha convertido en una leyenda urbana que continúa alimentando el miedo colectivo sobre objetos poseídos y demonios que se ocultan en lo aparentemente cotidiano. A lo largo de los años, la muñeca ha sido representada en películas, programas de televisión y libros, consolidando su lugar en la cultura popular como uno de los casos paranormales más escalofriantes. La película The Conjuring y sus secuelas, así como la serie derivada de Annabelle, han dado nueva vida a la leyenda de la muñeca, llevando su historia a nuevas audiencias y generando un renovado interés en los fenómenos paranormales. Aunque estas representaciones cinematográficas se basan en la historia real de la muñeca, también toman licencias creativas, agregando elementos ficticios para aumentar el terror en la narrativa. Sin embargo, la base de la leyenda sigue siendo la misma. Una muñeca aparentemente inofensiva, poseída por un espíritu maligno, que ha causado estragos en la vida de aquellos que se atrevieron a acercarse a ella. La proyección astral es uno de los fenómenos paranormales más intrigantes y misteriosos, un fenómeno que ha cautivado la mente humana durante siglos. Se describe como la experiencia de abandonar el cuerpo físico y viajar en un estado espiritual o astral. Aquellos que afirman haber experimentado la proyección astral aseguran que se sienten completamente fuera de su cuerpo, flotando y desplazándose en un plano que no está limitado por las restricciones físicas del mundo material. Esta experiencia se ha reportado en diversas culturas a lo largo de la historia, y se ha asociado con fenómenos espirituales, místicos y esotéricos. Muchos que han vivido la proyección astral la describen como un viaje que va más allá de la simple percepción de lo físico, pues tienen la capacidad de explorar no solo su entorno, sino también otros lugares y dimensiones. La experiencia de la proyección astral. Las personas que afirman haber experimentado la proyección astral describen un proceso que comienza con una sensación de separación del cuerpo físico. En algunos casos, la experiencia comienza con una sensación de vibración o zumbido, seguida por una sensación de desvanecimiento del cuerpo físico. Es en este momento que las personas sienten como si su alma o conciencia se separara de su cuerpo y comenzara a flotar en el aire, a menudo desde una posición elevada. Aquellos que han experimentado la proyección astral suelen describir un estado de absoluta claridad mental, donde sus sentidos están más agudizados que cuando están en su cuerpo físico. Una de las características más fascinantes de la proyección astral es la capacidad que tiene la persona para explorar lugares y dimensiones que son inaccesibles para el cuerpo físico. Algunas personas afirman haber visitado otras ciudades, incluso países, sin moverse de su lugar físico.
Otras han reportado haber visitado planos espirituales, donde interactúan con entidades y seres de otras dimensiones. La sensación de libertad y exploración es tan intensa que muchos de los que han experimentado la proyección astral la describen como una de las experiencias más liberadoras de sus vidas. La historia de la proyección astral. Aunque la proyección astral se ha vuelto un tema común en las prácticas esotéricas modernas, sus raíces se remontan a miles de años. En la antigua Grecia, filósofos y pensadores como Platón hablaron de la existencia del alma y su capacidad para desprenderse del cuerpo físico. En culturas orientales, como el hinduismo y el budismo, la idea de trascender el cuerpo físico y alcanzar un plano espiritual más elevado está profundamente integrada en sus enseñanzas. El concepto de viajes astrales o desplazamientos del alma es parte esencial de muchas religiones y filosofías espirituales, donde se cree que el alma tiene la capacidad de explorar otras realidades. En la Europa medieval, el concepto de la proyección astral era conocido, pero a menudo se asociaba con prácticas ocultistas o magia negra. Durante los siglos XVII y XVIII, la proyección astral fue estudiada por ocultistas y alquimistas, que veían el fenómeno como una forma de acceder al conocimiento espiritual oculto. Con el auge del espiritismo en el siglo XIX, la proyección astral comenzó a ser más discutida en círculos espirituales y metafísicos. Se decía que los médiums y los chamanes eran capaces de viajar entre los mundos materiales y espirituales durante sus sesiones de trance. La ciencia y la proyección astral. A pesar de la rica historia y la popularidad de la proyección astral en diversas tradiciones espirituales, la ciencia ha mostrado escepticismo respecto a su autenticidad. Muchos científicos explican la experiencia como un fenómeno psicológico, asociado con sueños lúcidos, alucinaciones o estados alterados de conciencia. La teoría más comúnmente aceptada es que la proyección astral es el resultado de un fenómeno conocido como desdoblamiento corporal, en el que el cerebro crea la sensación de que la conciencia está separada del cuerpo físico, debido a una disociación entre la mente y los sentidos. Existen investigaciones que sugieren que la proyección astral podría ser una forma avanzada de sueños lúcidos, un estado en el que la persona es consciente de que está soñando y puede tomar control de sus sueños. Las sensaciones de flotar y moverse fuera del cuerpo podrían ser el resultado de la actividad cerebral durante estos estados de conciencia alterada. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones científicas, no se puede negar que muchas personas siguen reportando experiencias que no pueden ser fácilmente explicadas por la ciencia convencional. Prácticas de la proyección astral. Para aquellos interesados en experimentar la proyección astral, existen diversos métodos y técnicas que se practican en el mundo esotérico. Una de las técnicas más comunes es la meditación profunda, en la que la persona se relaja completamente y busca alcanzar un estado de conciencia elevada. Otros métodos incluyen la visualización creativa, donde la persona imagina su conciencia separándose de su cuerpo físico, y el uso de sonidos binaurales, que son frecuencias específicas diseñadas para inducir estados alterados de conciencia. En las enseñanzas esotéricas, la proyección astral se considera una habilidad que se puede desarrollar con práctica. Se cree que, al alcanzar ciertos niveles de control sobre la mente y el cuerpo, una persona puede aprender a abandonar su cuerpo físico a voluntad y viajar a otros lugares. Sin embargo, algunos expertos en lo paranormal advierten que la proyección astral no debe tomarse a la ligera, ya que puede abrir puertas a dimensiones desconocidas y permitir que entidades del más allá interactúen con la conciencia proyectada. Experiencias relatadas de proyección astral. Las historias de personas que han experimentado la proyección astral son variadas y, en muchos casos, asombrosas. Muchos que han vivido la experiencia afirman haber visitado lugares lejanos y desconocidos, a veces en otras partes del mundo, o incluso en otros planos espirituales. Algunos han relatado encuentros con seres que no pertenecen a nuestro mundo físico, mientras que otros aseguran haber recibido visiones o mensajes de seres queridos que ya han fallecido. En algunos casos, las experiencias de proyección astral son descritas como una forma de viaje al otro lado, donde las personas creen haber visitado el más allá y haber tenido contacto con espíritus. Una de las experiencias más comunes entre los que han experimentado la proyección astral es la sensación de paz y serenidad que acompaña el viaje. La conciencia parece liberarse de las restricciones físicas, y los viajeros astrales a menudo describen la experiencia como una forma de trascendencia, en la que el ego y las preocupaciones materiales desaparecen. Sin embargo, no todas las experiencias son positivas. Algunos informes incluyen sensaciones de miedo o terror, donde la persona se siente atrapada en el plano astral o encuentra entidades que le resultan amenazantes.
Robert es una de las muñecas más infames en el mundo paranormal, conocida por su misteriosa historia de posesión y las perturbadoras experiencias que han ocurrido a su alrededor. La muñeca fue originalmente un regalo para Robert Eugene Otto, un joven que vivía en Key West, Florida, a principios del siglo XX. Sin embargo, la muñeca rápidamente se convirtió en algo mucho más siniestro de lo que podría haberse imaginado su dueño. Se cree que Robert Eugene Otto recibió la muñeca cuando era un niño pequeño, y desde ese momento, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. La muñeca, que parece ser una figura inofensiva, se dice que está poseída por una fuerza maligna que, con el tiempo, causó caos y accidentes alrededor de la familia Otto. Los sucesos paranormales incluyen ruidos extraños, movimientos inexplicables y situaciones que parecían estar directamente relacionadas con la muñeca. La historia de Robert y los fenómenos paranormales. Los primeros indicios de lo sobrenatural aparecieron poco después de que Robert Eugene Otto recibiera la muñeca. Desde el inicio, el niño comenzó a llamar a la muñeca por su propio nombre, Robert, en lugar de usar un nombre más común para un juguete. Extraños sucesos fueron reportados por la familia, como la muñeca cambiando de posición, el sonido de risas inquietantes provenientes de su habitación y la aparición de objetos rotos en su habitación. Los sirvientes de la familia Otto informaron que sentían una presencia extraña en la casa y, algunos incluso, afirmaron haber visto a la muñeca moverse por sí sola. Las circunstancias se volvieron cada vez más desconcertantes, y el comportamiento del niño también comenzó a cambiar a medida que pasaba más tiempo con la muñeca. Los padres de Robert Eugene Otto inicialmente trataron de ignorar los extraños incidentes, pero pronto se dieron cuenta de que la muñeca no era un simple juguete, sino algo mucho más perturbador. A lo largo de los años, las manifestaciones de la actividad paranormal fueron aumentando. El niño ya no era la única persona afectada, pues se empezaron a registrar hechos extraños en todo el hogar. Se reportaron movimientos de objetos, puertas que se cerraban solas y una sensación general de incomodidad. Se dice que la muñeca Robert parecía tener el poder de influir en las personas que se acercaban a ella, haciendo que se sintieran aterradas o desconectadas de la realidad. Durante este tiempo, se rumorea que Robert Eugene Otto nunca pudo deshacerse de la muñeca, y que incluso, de adulto, vivió con ella hasta su muerte. La presencia sobrenatural en el Museo Histórico de Ast Martello. Tras la muerte de Robert Eugene Otto, la muñeca Robert fue finalmente donada al Museo Histórico de Ast Martello en Key West, donde permanece hasta hoy. Sin embargo, el traslado de la muñeca no acabó con los fenómenos paranormales. Desde que la muñeca llegó al museo, se han reportado numerosos incidentes inquietantes. Los visitantes del museo aseguran haber sentido una presencia extraña cerca de la muñeca y algunos han afirmado ver cómo se mueve de manera inexplicable. Las personas que visitan el museo han informado que al tomar fotografías cerca de Robert, a menudo las imágenes salen distorsionadas o contienen extrañas sombras que no estaban presentes al momento de tomar la foto. Los empleados del museo también han experimentado fenómenos inexplicables. Se han reportado incidentes en los que las luces se apagan sin razón aparente, objetos caen sin explicación y un sentimiento de incomodidad inunda el lugar, especialmente cerca de la vitrina que alberga a la muñeca. Además, muchos visitantes aseguran haber sentido una sensación de ser observados o de estar siendo perseguidos por una presencia invisible mientras están en la sala donde se encuentra Robert. Estos relatos han alimentado aún más la leyenda de la muñeca, consolidando su estatus como una de las figuras más aterradoras y perturbadoras en el mundo paranormal. La leyenda de Robert. La leyenda de Robert sigue siendo una de las historias más aterradoras relacionadas con objetos poseídos. Se cuenta que la muñeca tiene el poder de maldecir a aquellos que no le muestran el respeto debido. A lo largo de los años, muchas personas que han tenido la osadía de burlarse de Roberto tomar fotos sin pedir permiso han reportado sufrir infortunios y accidentes. Estos incluyen enfermedades misteriosas, accidentes automovilísticos e incluso la pérdida de seres queridos. La historia se ha transmitido de generación en generación, con la advertencia de que aquellos que no respeten la muñeca sufrirán las consecuencias de su ira sobrenatural. Una de las características más inquietantes de Robert es su cara. Muchos aseguran que la expresión de la muñeca cambia dependiendo de la persona que la mire, con su rostro mostrando una mueca de desdén o una sonrisa siniestra. Algunos incluso han afirmado ver cómo los ojos de Robert se mueven en dirección a los visitantes, observándolos fijamente. Estos relatos han hecho que Robert se convierta en un símbolo de terror y misterio, convirtiéndola en una de las muñecas más aterradoras de la historia. La influencia de Robert en la cultura popular.
A lo largo de los años, la historia de Robert ha captado la atención de muchos en la cultura popular. En la actualidad, es considerada una de las figuras más emblemáticas de los objetos poseídos en el ámbito paranormal, junto a otras muñecas famosas como Annabelle. La historia de Robert ha sido retratada en libros, documentales y programas de televisión, donde se exploran los sucesos extraños que rodean a la muñeca. Sin embargo, a pesar de su creciente notoriedad, la gente sigue siendo cautelosa al acercarse a la muñeca en el Museo Histórico de As Martello, pues el temor de que su maldición pueda afectarles sigue siendo palpable. La controversia en torno a la muñeca Robert. Como ocurre con muchos fenómenos paranormales, la historia de Robert ha sido objeto de controversia. Algunos escépticos aseguran que los relatos sobre la muñeca son simplemente el resultado de leyendas urbanas, fantasías y la sugestión colectiva. Sin embargo, los testigos que afirman haber experimentado fenómenos paranormales a su alrededor siguen siendo persistentes en sus relatos, asegurando que la muñeca Robert tiene una presencia real y que sus poderes sobrenaturales son innegables. De hecho, el museo ha recibido una cantidad considerable de cartas de personas que afirman haber sido maldecidas o haber experimentado desgracias después de interactuar con la muñeca. A pesar de la controversia, la fascinación por Robert sigue siendo fuerte. La muñeca continúa siendo un símbolo de lo macabro y lo inexplicable, atrayendo tanto a aficionados a lo paranormal como a aquellos que buscan experimentar una sensación de miedo intenso y cercano a lo desconocido. Para muchos, Robert sigue siendo una de las leyendas más enigmáticas y aterradoras en el mundo de los objetos poseídos. En la mitología japonesa, los itogamas son representaciones espirituales que simbolizan las almas humanas que han dejado sus cuerpos y se manifiestan como esferas incandescentes o luces flotantes. Estos fenómenos son comúnmente asociados con las almas de personas recientemente fallecidas y se consideran una de las manifestaciones más características de lo paranormal en la cultura japonesa. Los itogama, que literalmente se traducen como almas humanas, tienen un lugar destacado en el folclore y las leyendas de Japón, especialmente en las historias de fantasmas que han sido contadas durante siglos. A menudo se describen como bolas de luz que flotan en el aire, moviéndose con una sensación de rapidez y misterio. Estas esferas luminosas tienen una apariencia etérea, casi como si fueran fuego o llamas diminutas que se mueven libremente, sin un objetivo claro. La aparición de los itogama. Los itogamas son típicamente visibles en zonas como templos antiguos, cementerios, y otros lugares que tienen una profunda conexión con la muerte y lo espiritual. Se cree que estas almas recién fallecidas emergen en forma de itogama debido a que aún no han alcanzado el descanso eterno o la paz. La luz incandescente que emiten estas esferas a menudo se describe como muy brillante, pero también como algo inquietante, debido a la forma en que se desplazan y la sensación de que están conectadas con los seres humanos que han dejado este mundo. Las personas que han tenido el encuentro con los itogama reportan una sensación de frío o una atmósfera cargada de tristeza o melancolía. Se dice que estos itogamas son una forma de manifestación del alma que aún no ha encontrado su camino hacia el más allá. La aparición de estas esferas se interpreta de diversas maneras dentro del folclore japonés, y hay quienes creen que su presencia es una señal de que el espíritu de la persona aún está atado a la tierra y no ha podido encontrar la paz. Otras interpretaciones aseguran que los itogamas son simplemente una representación de las energías restantes del fallecido, un reflejo de su vida pasada y los recuerdos que han dejado atrás. Conexión con el folclore japonés. En el folclore japonés, los itogama están profundamente ligados a las leyendas de fantasmas y espíritus errantes. Se cree que las almas de aquellos que no tienen una tumba adecuada o un ritual apropiado de despedida pueden convertirse en estos espíritus vagantes. En las historias tradicionales, los itogama no solo representan las almas perdidas, sino que también están relacionados con el concepto de ikrei, que son los espíritus de los muertos que no han podido descansar en paz. Los itogama, por lo tanto, se presentan como un fenómeno inquietante y visualmente impresionante, pero también cargado de una gran carga emocional y cultural. En la tradición japonesa, la idea de que un alma no haya encontrado la paz es temida, pues se cree que las personas cuya alma no descansa pueden regresar a este mundo de una forma incorpórea, trayendo consigo maldiciones o desdicha. En este sentido, los itogama podrían ser vistos como una manifestación de esta angustia post-mortem.
Las historias de fantasmas que incluyen Itodama suelen ser particularmente sombrías, ya que se centran en espíritus que no han podido completar su viaje hacia el más allá, dejando una sensación persistente de incomodidad y terror. Visibilidad de los Itodama en el mundo moderno. Aunque los Itodama tienen sus raíces en la antigua mitología japonesa, en tiempos modernos han seguido siendo una parte importante del imaginario colectivo del pueblo japonés, especialmente en lo que respecta a las experiencias paranormales. Los informes sobre la aparición de Itodama continúan siendo comunes, especialmente en áreas rurales de Japón donde las tradiciones y creencias antiguas todavía tienen un fuerte impacto en la cultura local. Los testigos afirman que han visto estas esferas luminosas en lugares oscuros y desolados, a menudo al anochecer o en la madrugada, cuando la atmósfera es más propicia para la manifestación de lo sobrenatural. En los días más recientes, la aparición de Itodama también se ha integrado en la cultura popular japonesa, apareciendo en películas de terror, anime y manga. Esto ha ayudado a consolidar su lugar como uno de los fenómenos paranormales más reconocidos de la tradición japonesa. La imagen de una esfera brillante flotando en el aire, a menudo con una tenue luz amarilla o azul, sigue siendo una representación común en el cine de terror japonés y en otras formas de medios de entretenimiento. El significado espiritual de los Itodama. El significado de los Itodama va más allá de la mera manifestación paranormal. También tiene un componente espiritual importante. En el contexto de la religión y las creencias espirituales japonesas, la aparición de estas luces es vista como un recordatorio de la importancia de los rituales funerarios y el respeto por los muertos. En la tradición sintoísta, el acto de despedir adecuadamente a los muertos es esencial para asegurar que sus almas encuentren paz. La presencia de Itodama, por lo tanto, se considera un símbolo de que la tarea de guiar a los muertos hacia el descanso eterno no se ha completado correctamente. Algunos creen que los Itodama son una advertencia de que algo ha salido mal en los rituales de despedida, o que el espíritu de la persona fallecida aún tiene asuntos pendientes en este mundo. Este tipo de creencias refuerzan la idea de que, en el mundo espiritual japonés, los muertos no siempre se van con facilidad, y sus almas pueden quedar atrapadas, manifestándose a través de fenómenos como los Itodama. Nantakiam es un espíritu femenino prominente en el folclore tailandés, conocido por su asociación con los árboles takian, un tipo de opea. Según las leyendas locales, estos árboles son considerados sagrados y se cree que sirven como morada para el espíritu de Nantakiam. Los habitantes de las regiones tailandesas donde estos árboles crecen a menudo creen que la esencia de la mujer, de carácter místico y poderoso, reside dentro de ellos, protegiendo la naturaleza circundante y las personas cercanas. Las apariciones de Nantakiam, aunque raras, se describen con una gran belleza y presencia sobrenatural. Es habitual que se la vea vestida con ropa tradicional tailandesa, lo que acentúa su conexión con la cultura y los mitos antiguos. La aparición de Nantakiam. Los testigos que han tenido la experiencia de encontrarse con el espíritu de Nantakiam a menudo la describen como una mujer de extraordinaria belleza, cuyo rostro está envuelto en un aire de misterio. La figura de Nantakiam aparece generalmente en la cercanía de un árbol takian, y en muchas historias se dice que su presencia es notoria por un suave resplandor que emana de la sombra del árbol, sugiriendo la conexión directa entre el espíritu y su morada natural. A veces, su aparición está acompañada de una sensación inexplicable de calma, mientras que otras veces puede generar una sensación inquietante, dependiendo de la intención de la persona que se acerca al árbol. Los relatos varían, pero a menudo, la visión de Nantakiam se encuentra acompañada por un leve susurro en el viento, como si el espíritu estuviera tratando de comunicarse. Algunos dicen que ella puede aparecer como una sombra borrosa entre las ramas, mientras que otros afirman que su figura se materializa de manera más tangible, caminando entre los árboles con gracia y enigmática calma. El poder y respeto hacia Nantakiam. En la cultura tailandesa, Nantakiam es vista no solo como un espíritu que habita en los árboles, sino como una figura de gran poder y respeto. Su naturaleza espiritual está profundamente vinculada al bienestar de la tierra y las personas que viven cerca de los árboles takian. Se cree que este espíritu tiene la capacidad de influir en la naturaleza, controlar el crecimiento de los árboles y proteger el entorno natural de aquellos que muestran respeto hacia ella. Por esta razón, los residentes locales a menudo hacen ofrendas a Nantakiam, dejándole regalos como frutas, incienso y flores cerca de los árboles takian, como una forma de pedir su favor y protección.
Es importante destacar que Nantakian no es vista como una entidad maligna, sino como un espíritu que debe ser respetado y adorado. La relación con este espíritu es vista como simbiótica. Aquellos que tratan bien a los árboles y el entorno natural son favorecidos por la presencia de Nantakian, mientras que aquellos que destruyen la naturaleza o no le muestran el debido respeto pueden ser castigados por el espíritu. Este concepto de reciprocidad en la relación espiritual refleja la profunda conexión de la cultura tailandesa con la naturaleza y el mundo sobrenatural. La protección de la naturaleza. El espíritu de Nantakian está intrínsecamente vinculado a la protección de los árboles y la preservación del medio ambiente. La creencia en su poder es tan fuerte que, en algunas regiones de Tailandia, los árboles Takian son considerados sagrados, y la tala de estos árboles es un acto que se hace solo en circunstancias excepcionales. Los locales creen que, al cortar un árbol Takian, no solo se está destruyendo una parte importante de la naturaleza, sino que también se está provocando la ira de Nantakian, lo que puede resultar en desastres naturales o tragedias personales. De acuerdo con las leyendas, cuando se profana un árbol Takian o se le falta el respeto a la presencia de Nantakian, el espíritu puede castigar a quienes cometen tales actos. Esto puede tomar la forma de enfermedades inexplicables, accidentes o la aparición de fenómenos sobrenaturales alrededor de los infractores. Las advertencias sobre el peligro de ofender a Nantakian han sido transmitidas de generación en generación, asegurando que las personas continúen mostrando el máximo respeto hacia estos árboles y el espíritu que los habita. Ofrendas y ritual. A lo largo de los siglos, los rituales dedicados a Nantakian han sido transmitidos en las comunidades tailandesas. Estos rituales pueden incluir la colocación de ofrendas como frutas, flores y objetos simbólicos a la sombra de los árboles Takian. El incienso es también una ofrenda común, utilizado para crear una atmósfera sagrada alrededor del árbol y para invocar la presencia de Nantakian. El acto de rendir homenaje al espíritu se ve como una forma de pedir por una cosecha abundante, por protección contra enfermedades y desastres, o simplemente por la bendición de la paz y la armonía en la vida cotidiana. El respeto y las ofrendas hacia Nantakian no son solo prácticas religiosas, sino también una forma de fomentar la relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Al rendir homenaje a este espíritu, las personas afirman su compromiso de cuidar el entorno natural y vivir en equilibrio con el mundo espiritual. En algunos casos, aquellos que han tenido experiencias cercanas con el espíritu de Nantakian han reportado cambios positivos en sus vidas después de realizar las ofrendas, lo que refuerza la creencia en el poder protector de la entidad. El Jiangxi, conocido comúnmente como el vampiro saltarín en la cultura popular, es una figura aterradora del folclore chino. Este ser sobrenatural se describe como un cadáver reanimado que, en lugar de caminar, salta debido a la rigidez cadavérica. Los Jiangxi son considerados criaturas sedientas de sangre, que se alimentan de la fuerza vital de los vivos. Este tipo de vampiro ha sido una parte integral de las leyendas chinas, y su imagen ha perdurado a lo largo de los siglos, destacándose por sus características únicas y su comportamiento inquietante. Su existencia no solo ha sido transmitida por generaciones a través de relatos orales, sino que también ha sido explorada en películas, libros y otras formas de entretenimiento, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas de la mitología china. El origen del Jiangxi. El origen del Jiangxi está profundamente enraizado en el folclore chino, donde se cree que estos vampiros son el resultado de prácticas funerarias incorrectas o rituales mal realizados. En la cultura tradicional china, se creía que si un cadáver no era enterrado adecuadamente o si el alma del difunto no encontraba paz, podía ser reanimado por una fuerza oscura, convirtiéndose en un Jiangxi. Además, las supersticiones señalaban que las almas errantes, aquellas de personas que habían muerto por causas violentas o sin un entierro adecuado, podían convertirse en estos vampiros. Por esta razón, las familias chinas tomaban medidas especiales para asegurarse de que sus muertos fueran enterrados de acuerdo con las costumbres apropiadas, ya que temían que cualquier error en el proceso podría traer consecuencias aterradoras. El Jiangxi, también llamado muerto saltarín, es un ser que, una vez reanimado, se caracteriza por su incapacidad para moverse de forma normal. La rigidez cadavérica que se desarrolla tras la muerte es la causa de sus movimientos saltadores, una característica única que distingue a este vampiro de otros en diferentes tradiciones culturales. El Jiangxi salta en lugar de caminar, lo que le da un aspecto aún más extraño y aterrador. Apariencia y características del Jiangxi.
En términos de su apariencia, el Jiangxi es una figura grotesca y monstruosa. Se describe generalmente como un cadáver con la piel pálida y arrugada, a menudo de un verde o gris ceniza, que parece estar cubierto de manchas de descomposición. Sus ojos suelen estar abiertos de par en par, mirando fijamente a su objetivo, con una expresión vacía pero aterradora. En algunos relatos, los ojos del Jiangxi están completamente blancos, lo que le otorga una apariencia aún más fantasmagórica. Su boca a menudo se encuentra entreabierta, lista para absorber la fuerza vital de aquellos que se cruce en su camino. En cuanto a su vestimenta, el Jiangxi tradicionalmente lleva la ropa que tenía puesta cuando estaba vivo, pero esta suele estar deteriorada y desgarrada debido al paso del tiempo y a la reanimación. En las leyendas, se le describe a menudo con una capa o un sombrero tradicional, añadiendo un aire más tétrico y misterioso a su figura. Los relatos de su apariencia pueden variar dependiendo de la región y la época, pero la constante es su presencia como un ser no humano, cuya sola visión es suficiente para causar terror. Comportamiento del Jiangxi. El comportamiento del Jiangxi es otro de sus rasgos distintivos. Como se mencionó anteriormente, debido a la rigidez cadavérica, se mueve saltando, y este movimiento peculiar es tanto una ventaja como una desventaja. Aunque puede cubrir grandes distancias de esta manera, es un movimiento torpe y poco ágil. Sin embargo, este salto le permite acercarse rápidamente a sus víctimas, quienes no pueden predecir la velocidad con la que se acerca. El Jiangxi se alimenta de la fuerza vital de los vivos, y esta es la principal motivación que impulsa su existencia. Se cree que el Jiangxi no necesita sangre para sobrevivir, sino que absorbe la energía vital de las personas, algo que lo hace aún más aterrador. El proceso de alimentación del Jiangxi implica el acercamiento a su víctima y la absorción de su energía, lo que puede llevar a la víctima a sentirse exhausta o incluso morir por la falta de energía vital. A menudo se describe que el Jiangxi persigue a sus víctimas durante la noche, cuando sus habilidades paranormales son más fuertes y su hambre es más insaciable. A pesar de su naturaleza agresiva y mortal, el Jiangxi no es completamente invulnerable. Las leyendas sugieren que existen formas de repeler a estas criaturas. Las más comunes son el uso de talismanes, que se colocan en las puertas o cerca de las víctimas, y los rituales taoístas, que implican la realización de exorcismos para expulsar a los espíritus malignos y neutralizar a los Jiangxi. También se dice que los Jiangxi son particularmente sensibles al sonido del gong, que se utiliza en las ceremonias taoístas para ahuyentar a los espíritus malignos. La representación cultural del Jiangxi. A lo largo de la historia, el Jiangxi ha sido representado en una variedad de formas de cultura popular, especialmente en el cine y la literatura. En la década de 1980, el Jiangxi se convirtió en un tema recurrente en el cine de terror chino, particularmente en las películas de vampiros saltarines que mezclaban horror y comedia. Estas representaciones no solo exploraron la figura del Jiangxi como una amenaza sobrenatural, sino que también añadieron elementos de humor y fantasía, haciendo de él una figura más accesible y menos aterradora para una audiencia más amplia. El Jiangxi también ha influido en videojuegos, cómics y novelas, consolidándose como una figura popular en la cultura del terror. A pesar de las representaciones modernas que a veces suavizan su naturaleza maligna, el Jiangxi sigue siendo una criatura que representa los miedos primordiales relacionados con la muerte, el más allá y las consecuencias de la reanimación de los muertos.